Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a otro video más. Y hoy es un video muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la época más maravillosa de todo el año. Así es, vamos a hablar sobre la Navidad. ¿Y qué creen? No solo eso, sino también vamos a ver las costumbres, los mitos, las verdades sobre la Navidad que hay en Estados Unidos y en nuestro país México. Así que comenzamos. La Navidad es un motivo de felicidad entre los pueblos cristianos del mundo. La razón es porque se conmemora el nacimiento de Jesucristo. Algo que muy poca gente sabe es que la Navidad comienza el 16 de diciembre y termina el día 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos. La palabra Navidad es una deformación de la otra palabra que es natividad y que significa natalicio. Ya llegó la época del año en la que pues todo el mundo se vuelve más humano, se vuelve muy sensible, muchos abrazos, muchas felicitaciones, pero también hay otra cosa que te vuelve como más... gordito. O sea, hace que te vuelvas más... gordito. Como que te da mucha emoción y empiezas a comer más y te vuelves... más gordito. Así como que empiezas como a subir de peso y sientes que estás más... gordito. Bueno, no sé cómo decirlo, pero el caso es que es una época de felicidad y por ende comes más. Y eso no es malo, muchachos. Todo el mundo hacemos eso. A mí en lo personal me llena de mucha emoción ver desde noviembre, desde octubre, que ya las tiendas empiezan a quitar todo lo de Halloween y empiezan a poner todo lo de Navidad. Me emociona ver los juguetes para los niños, me emociona ver los adornos, me emociona ver cómo los centros comerciales ya empiezan a poner villancicos, empiezan a poner adornos, empiezan a poner todas sus tiendas en precios de Navidad. Todo eso me emociona muchísimo. Hoy les vengo a hablar acerca de la Navidad en dos países, en Estados Unidos y en México. ¿Cuál es mejor? Y vamos a comparar cómo se vive en Estados Unidos y cómo se vive en nuestro país. Vamos a comenzar con las tradiciones en Estados Unidos. Una tradición en Estados Unidos son los villancicos. Los villancicos son una parte fundamental, súper indispensable para pasar la Navidad. Entiéndase por villancico como canción que habla sobre la Navidad y que solamente se toca en esta época. Pero de verdad se los digo, muchachos, de verdad, para los gringos es muy importante los villancicos. Y es que en Estados Unidos hay hasta estaciones de radio que todo el mes, es más, desde noviembre, ya empiezan a tocar villancicos todo el día. O sea, hay estaciones de radio súper dedicadas solamente a los villancicos. Aparte también forman grupos de personas que se dedican a cantar villancicos. Todavía se sigue haciendo sobre todo en los centros comerciales y a veces de casa en casa, que son personas vestidas así como de la edad de Charles Dickens, en la cual canta muy entonadito, bastante bien, muy hermoso, canciones de Navidad y ponen a todos de buenas. Seguramente tú, seas del país que seas, tienes unas lucecitas de Navidad que se escuchan cancioncitas navideñas. Y seguramente hay muchas que ni siquiera sabes cuáles son. Las has escuchado, sabes cómo va la tonadita, pero ni idea de cómo se llaman, ni de dónde aparecen o de dónde surgieron. Bueno, pues yo desde hace muchos años, muchachos, he estado investigando, he estado viendo películas navideñas de Estados Unidos, he leído libros y sé a la perfección cómo se llaman estas canciones. Incluso me sé algunos versos de cómo van. Seguramente tú las has escuchado así en tus lucecitas. Y esa canción tiene un nombre, se llama Deck the Halls. Deck the halls, red boughs are falling, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. O también has escuchado la de... Y esa canción se llama Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. O también has escuchado la de... Tiene un título muy largo, pero se llama God Rest Ye Merry Gentlemen. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on... Los gringos pasan la Navidad no necesariamente con toda su familia. Hay quienes la pasan solamente, por ejemplo, con la esposa, el esposo y los niños y ya. O sea, no invitan a los primos, no invitan a los abuelos, no invitan a los tíos.
Solamente entre ellos, digo, no en todos lados, hay lugares en los que sí se forma toda la familia, pero a lo que yo he visto, a lo que he investigado, a lo que me han dicho, solamente son un grupo pequeño, por así decirlo, de personas, que por lo mismo de que es un grupo pequeño, se dan regalos todos con todos. Y una tradición muy importante para ellos es de que cuelgan unos calcetines o unas calcetas sobre la chimenea. En donde no hay chimenea, las cuelgan en la pared. Esto le ponen con el nombre de cada uno de los integrantes de la familia y ahí ponen dulcecitos o regalos pequeños para ellos. Esta tradición, como muchas otras de Estados Unidos, pues bueno, ya se han traído a México en algunas familias. También de aquí nosotros hemos llevado para allá algunas costumbres y bueno, pues ya se hizo un revoltijo que para qué les cuento. Pero bueno, sigamos con las tradiciones de Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, si alguien de tu familia es músico, no sé, que toque la guitarra, que toque el piano, que toque el violín, etcétera, el caso es que toque un instrumento, se reúnen todos para cantar villancicos con esa persona tocando. Ya que estamos hablando de las familias, en Estados Unidos se utiliza mucho que vaya toda la familia a tomarse una foto de Navidad, como la que están viendo ahorita en este momento, y las usan como postales para enviárselas a sus amigos. También se usa que toda la familia junta vaya a comprar el árbol navideño. Y allá es solo árboles naturales, nada de artificiales. Hay lugares en los cuales venden los árboles, hay un evento donde venden árboles y hay brincolines para los niños, mientras la familia se encarga de escoger los árboles. Todo esto es una super tradición familiar. Incluso es tan importante el árbol navideño que hasta tiene su propio villancico, su propia canción que se llama Oh Christmas Tree. Y suena más o menos así. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanged. En Estados Unidos se utiliza muy poco el nacimiento. No mucha gente lo pone. En vez de eso ponen un... ¿Cómo les puedo decir? Aquí en México se llama aldea navideña. En inglés se llama Winter Wonderland. Es como unas casitas, pues, donde también hay personas están patinando la nieve o a veces están sentados en una banquita y está nevando. O sea, el chiste es que es como una colonia aquí en México en la cual está nevando y pues hay muchas cosas blancas, muchas luces también por dentro de las casitas. Eso se utiliza mucho en Estados Unidos en vez del nacimiento. Llegamos a una de mis partes favoritas, que son las películas de Navidad. Las películas, ¿qué haría yo sin las películas de Navidad? Hola amigos, nos encontramos aquí en el cine y vamos a ver una película navideña. Y vamos a ver una película navideña. ¿Cuál vamos a ver, Chapalo? El Grinch, muy bien. Las películas gringas son mis favoritas, muchachos. Hay muchísimas películas que a mí me súper encantan, me fascinan. Voy a decirles algunas de las que me gustan. Sé que voy a dejar fuera a muchísimas que me encantan, pero de momento solamente les diré las que se me vienen a la mente. Una de ellas es El Regalo Prometido. Bueno, así se llama aquí en México. Les voy a decir los títulos en México. El Regalo Prometido, Una Navidad de Locos, Una Navidad Muy Prendida. Hay una película de Ben Affleck que habla muchísimo sobre lo que les estoy hablando, sobre las tradiciones de Navidad en Estados Unidos, que se llama Sobreviviendo la Navidad. No sé por qué muchas críticas dicen que es de las peores películas que ha habido en la historia, pero a mí me gusta muchísimo. Por supuesto, todas las versiones del Grinch, todas las películas de Disney de Navidad, por supuesto la de Mi Pobre Angelito 1 y Mi Pobre Angelito 2, y por supuesto la adaptación de mi libro favorito, que es Cuento de Navidad, a película que es la de Los Fantasmas de Scrooge. Uno de los mitos que hemos visto precisamente en las películas o que nos han contado es de que neva en Navidad en Estados Unidos. Y no necesariamente, solamente en ciertos lugares hay una blanca Navidad, pero en muchos otros es igual que aquí, hay mucho frío pero no neva. Y a propósito de las fechas, yo había investigado que en Estados Unidos se utilizaba que el 24 de diciembre pues no hacían nada realmente. Sí se preparaban para la Navidad, pero se dormían temprano y se preparaban más bien para el 25, que era cuando realmente sí celebraban la Navidad. El día 25 pues comían en familia, todos estaban muy alegres, abrían los regalos y en la noche era cuando hacían la cena de Navidad, pero hasta el 25 para amanecerse el 26. ¿Qué creen, muchachos? No es cierto. En Estados Unidos es igual que aquí. El 24 de diciembre en la noche se reúne la familia, celebra la Navidad y hasta el día siguiente abren los regalos los niños
que les dejó Santa Claus. Es exactamente igual que aquí. No sé por qué en algunas películas nos confunden con eso, porque pues, yo había visto eso, pues que el 24 se duermen temprano, no hacen nada, y el 25 es cuando ya se dan el abrazo, comen en familia, cenan en familia. No sé por qué lo hicieron. Otra de las diferencias súper importantes es quién trae los regalos, y aquí estoy hablando de Santa Claus. En Estados Unidos la persona que trae los regalos es San Nicolás de Bari, mejor conocido como Santa Claus. Y es que es muy importante en Estados Unidos, Santa Claus, que hasta por ejemplo en las estaciones de radio hay concursos o hay como eventos en los cuales Santa Claus le llama a los niños y les dice: hola amiguito, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Carlos. Y Santa Claus pues le empieza a hacer preguntas, le empieza a hacer cosas así como: ¿te has portado bien? Sí, más o menos. Bueno, espero que te hayas portado muy bien. Ahora, ¿qué quieres para Navidad? Y entonces el niño pues ya empieza a pedirle los dulces. Esa es una de las maneras en las cuales el niño se comunica con Santa. La otra es la tradicional, la cartita, les hacen una carta que lleva al Polo Norte y Santa las lee. Y por último, hay muchísimos lugares. Por ejemplo, en los centros comerciales donde se encuentra Santa Claus sentado en un sillón, hay niños haciendo fila, los cuales se sientan en las piernas de Santa y le empiezan a pedir sus juguetes. Esa es otra de las formas las cuales los niños se ponen en contacto con Santa Claus. Otra de las diferencias es que en Estados Unidos existen ciertos personajes que todo el mundo se sabe sus nombres. Y uno de ellos es el simpático muñeco de nieve, que es este que están viendo aquí. Pues ¿qué creen? Tiene un nombre. Su nombre es Frosty. Y hasta tiene su propio villancico que va así. Frosty the snowman was a jolly happy soul with a corncob pipe and a button nose and two eyes. Seguramente la has escuchado en tus lucecitas navideñas, pero ni sabías cómo se llamaba ni a qué se debía esa canción, ¿verdad? Pues así estaba yo hasta que investigué y así. Otro de los personajes son los 8 renos de Santa Claus. En Estados Unidos, si no te sabes los nombres de los 8 renos, no tuviste infancia, ¿eh? Que por supuesto el más importante pues es Rudolf, el reno de la nariz roja, pero también hay otros 8 que tienen nombre también. Ahora nos trasladamos hacia México porque vamos a platicarles sobre las tradiciones mexicanas, que si tú amigo o amiga eres de otro país que no sea México, pero sí es Latinoamérica, pues son muy parecidas las costumbres. Así que quédate por favor a ver estas costumbres. Comenzamos con los villancicos. Aquí en México no son tan importantes los villancicos como en Estados Unidos. Sí, también los pasan en la radio, pero solamente, no sé, una vez cada 3-4 horas. O sea, no es un género que pongan así siquiera una hora. O sea, puede salir y... Donde más se escuchan villancicos es en los centros comerciales o en las jugueterías, por ejemplo. Pero solamente los escuchas como previo a la Navidad. Ya cuando llega la Navidad como tal... Cuando estás ya con la familia, pues no escuchas villancicos. En realidad lo que escuchan pues es lo que escucharías en una reunión normal. Hay mucha gente que escucha banda, hay mucha gente que escucha norteño, hay mucha gente que escucha rockcito. O sea, dependiendo de los gustos de cada quien, pero villancicos, no, nada. Aquí en México es más o menos así. Compa, ¿cómo estás? Aquí te traje un cartón de cerveza. Bien, compa, bien, eso es todo. ¿Dónde dejé el control? A ver, pon la música. Carlos, pon la música, por favor. Eso, vieja, vente. Vente aquí con nosotros, vente. Es más o menos así, no es tan importante los villancicos. A mí sí me gustan mucho, pero mucha gente se ríe de mí porque me encantan los villancicos. Otros lugares donde sí se escuchan villancicos aquí en México es en las posadas. Y estoy hablando en las posadas de a de veras. No las fiestas de fin de año que se hacen llamar posadas, que en realidad son pues como borracheras, por no decirles de otra manera porque es un canal familiar. O como si fueran antros. Esas no son posadas. Se hacen llamar así porque pues, son en diciembre, pero en realidad se deberían de llamar fiesta de fin de año. Las posadas como tal son las que empiezan el 16 de diciembre. Son unas típicas reunioncitas entre miembros vecinos de toda la cuadra, en los cuales hacen un recorrido pequeño y hacen un rezo, donde al final paran en una casa, hacen la representación de María y José, cuando pues María estaba embarazada y estaba esperando dar a luz a Jesucristo, y andaban
puerta en puerta pidiendo posada, precisamente. Este es el significado. Entonces, con las figuritas en una mesita de María y José, empiezan a cantar más o menos así. Y hablando de villancicos mexicanos o latinos, tenemos estos que sin duda te harán recordar tu infancia. Campana sobre campana y sobre campana una. Otra diferencia más es de que en México sí festejamos la Navidad con toda, absolutamente toda la familia. No nada más hijos, papás, sino también están abuelos, primos, tíos, incluso hasta algunos amigos a veces, los novios de las hijas, las novias de los hijos, todas las mascotas. Se forma, no les miento, yo creo que en una sola casa pueden ir hasta unas 30, 40 personas celebrando la Navidad. Se los afirmo. Y por lo mismo no podemos regalar a todos los miembros de la casa, esa es otra diferencia, y por eso se hacen los llamados intercambios navideños. Esto es algo muy, muy emocionante, pero también puede causar muchos conflictos, principalmente si no sabes los gustos de la persona a la cual le vas a regalar y terminas regalándole algo que no le gusta. O desafortunadamente hay miembros de la familia que se caen mal o que tuvieron algunos problemitas y aplican la siguiente. A ver tú, Andrea, ya sigues de tomar papelito, ándale. Ay, sí. Deja agarro, a ver. El que sea, hombre, el que sea. Pues no se ve. Sí, deja agarro. Lo abren y, oh sorpresa, le tocó quien no quería. Y entonces aplica la siguiente. Ay, no, ¿qué crees? No, me toqué yo. A ver, deja, otra vez, deja agarro otro. A ver, si te tocas tú, a ver el papelito. Ay, no, ya lo eché, me toqué yo. Muy mal, muchachos, muy mal, de verdad. Para eso es el intercambio, para si se caen mal o se traen algún pique ahí, pues es para que olviden todos los problemas y sigan con su vida amorosa. Aquí en México sí puedes poner un árbol artificial, o a veces natural, ahí da igual, natural, artificial. Me atrevo a decir que la mayoría de las familias mexicanas usan un árbol artificial. Y aparte cuidamos más la naturaleza, ¿no? Aquí no hay un villancico dedicado a los árboles. Deberíamos inventar uno. Pero lo que sí es súper, mega, hiper indispensable es el nacimiento aquí en México. El nacimiento es una representación precisamente del nacimiento de Jesús. Hay personas, sobre todo las abuelitas, ¿verdad? Las abuelitas ponen un nacimiento gigantesco, lo cual eso me gusta muchísimo. Hay personas que lo ponen muy pequeño, solamente la parte importante que son Jesús, María, el Niño Dios y los Reyes Magos. Y a veces el ángel. Esto tiene un significado. Si tú pones el nacimiento en tu casa, quiere decir que estás recibiendo a Dios. Amigos, algo que sí no me gusta de la Navidad mexicana son las películas. Se me hacen pésimas. Por ejemplo, está la de Navidad S.A., que fue espantosa la película. Comenzó bien, pero es una película muy cruda. O sea, casi no te pone magia, casi no te pone así como cosas fantasiosas de Navidad. A lo mejor eso es lo que a mí me gusta, ser fantasiosos, que salga así como la felicidad y todo eso. Y Navidad ya muestra las cosas muy crudas de las cosas y no me gustó. La que sí me gustó, me sigue súper gustando, la amo esa película. No se puede dejar ir una Navidad sin que yo vea esa película. Es la de Santa Claus de 1959. Sí, la que sale con el diablito discutiendo. Oh, esa película es genial, maravillosa, es de mis favoritas navideñas. Es la única película mexicana que me gusta de la Navidad. ¿Y por qué? Porque ahí sí hay cosas fantasiosas. Muy, muy recomendable esta película que pues hasta a veces hace llorar, ¿no? Tiene como su toque ahí melancólico. Muy bonita esa película. Otra de las tradiciones bonitas, hermosas de aquí de México son las pastorelas. Y son como unas mini obras de teatro, las cuales cada miembro de la obra se disfraza de pastor o de ángel, de diablo. O sea, el caso es que hacen una mini obra del nacimiento de Jesucristo. A veces tienen diálogos cómicos, tienen diálogos bonitos, sensibles que te llegan al corazón. Pero es como digamos un nacimiento, pero en obra de teatro. Muy bonito y que por favor no se pierdan esas tradiciones de las pastorelas. El 24 de la noche los niños abren los regalos,
que les trajo un niño Dios. Bueno, hay personas que los abren el 24 de la noche y hay otros que el 25. Bueno, les digo que ya se hizo un revoltijo aquí entre México y Estados Unidos, llevan tradiciones. Pero el caso es que el 24 de la noche es la fiesta importante y el 25 solamente hay una reunión familiar como cualquier domingo y hacen el recalentado del día anterior. Otra de las tradiciones, solamente algunas de las familias aquí en México, no digo que todas, muy respetable quienes sí lo hacen, muy respetable quienes no lo hacen, es acudir a una misa llamada de gallo, misa de gallo. Esta la hacen el día 24 de diciembre a las 10 de la noche. Es como para dar gracias a Dios por todo el año, todo lo recibido y como un regalo también para Diosito. Aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, lo que se enfoca más la Navidad es en el nacimiento de Jesucristo, en Dios. Y es por eso que aquí en México el que trae los regalos es el niño Dios, el día 24 de diciembre o el 25. Y el día 6 de enero, solamente en algunas regiones, también traen los regalos los Reyes Magos. Pero aquí en México es muy importante, incluso hay casas en las cuales en el nacimiento, cuando van a acostar al niño Dios, eligen a un padrino, a un miembro de la familia que es el encargado de poner el niño Dios en el nacimiento, en el pesebre, el día 25 de diciembre a las 12 de la noche. Y pues este padrino lo que hace es pasar el niño Dios entre todos los miembros de la familia, le damos un besito y el padrino nos regala un dulce o un bolo. También se utiliza mucho aquí en México, en las posadas sobre todo, que regalan bolos. Los bolos aquí se les considera como unas bolsitas así que tienen muchos dulces, cacahuates, mandarinas incluso. Y se los da a todos los niños principalmente, pero también a los adultos, a los cuales acudieron a la posada o a los que están ahí mismo en Navidad. Otra tradición que se hace aquí en México son las piñatas en las posadas o en Navidad. Esa tradición quiero que nunca se muera, por favor. Familias mexicanas, nunca permitan que muera la tradición de las piñatas familiares. Es muy emocionante, muy bonito quebrar las piñatas en familia. Y bueno amigos, es así como llegamos al final de este video. ¿Cuál es mejor la Navidad para ustedes? ¿La de Estados Unidos o la de México? En mi opinión, muy personal, no puedo vivir sin ninguna de las dos. La verdad me gustan las tradiciones de allá y de acá. Aunque aquí en México no practiquemos muchas que sí en Estados Unidos, yo por mi parte, de manera muy personal, sí las practico desde hace mucho tiempo. Y esto es porque me gusta la cultura de Estados Unidos y me gusta la cultura de México. Para todo hay, me gusta muchísimo. Para ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Cuáles tradiciones les gustan más? Sea cual sea tu favorita, te quiero dar un mensaje. Que no olvides, por favor, el verdadero significado de la Navidad. Que tampoco se pierda ese verdadero significado. Mucha gente lo olvida y eso es muy triste. Y el verdadero significado de la Navidad, la razón número uno por la cual la festejamos es por el nacimiento de Dios, por el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Amigos que sí creen, por favor, no olviden darle su regalo de cumpleaños a Jesús, regálenle una oración o por lo menos hagan el bien a las personas. Porque ya lo dice el bonito verso: bienaventurados sean los que creen, porque ellos verán a Dios. Y pase la tierra a los hombres de buena voluntad. Feliz Navidad muchachos, les mando un fuerte abrazo, sí, de manera efusiva y de 2 minutos. Siéntalo muchachos, muchas gracias por su apoyo. Si les gustó no olviden darle like, compartir el video hacia sus amistades y también no olviden suscribirse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Aprieten a suscribirse y activen la campanita. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos la próxima. Adiós.